La inflación en México cerró diciembre con una variación anual del 3,69%, un nivel que confirma la tendencia de desaceleración de los precios al consumidor. De acuerdo con datos oficiales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento mensual del 0,28%, inferior al observado en igual periodo del año previo. El componente subyacente, indicador central para la política monetaria, mostró incrementos impulsados principalmente por servicios y mercancías, reflejo de una demanda aún resistente. En contraste, el índice no subyacente moderó su comportamiento gracias a la baja de productos agropecuarios, aunque los energéticos continuaron al alza. Asimismo, Guatemala cerró 2025 con una inflación de 1,65%, el nivel más bajo registrado en los últimos 14 años. El dato refleja un entorno de precios contenidos impulsado por la estabilidad en los costos de transporte y combustibles pese a las alzas puntuales en algunos alimentos. Autoridades monetarias destacaron que este comportamiento permitió reducir la tasa de interés líder con el objetivo de estimular la actividad económica sin comprometer la estabilidad. Sin embargo, analistas advierten que los efectos de la política monetaria suelen manifestarse con rezago, por lo que la inflación podría repuntar gradualmente en 2026 dentro del rango meta oficial. Aún así, un índice bajo ha contribuido a preservar el poder adquisitivo y ofrecer mayor previsibilidad tanto a hogares como a empresas. Seguimos ahora con Argentina. El último relevamiento de expectativas de mercado difundido por el Banco Central traza un escenario de desaceleración gradual de la inflación y de un dólar en alza más contenida, en un contexto marcado por la contracción del consumo y el ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Veamos los detalles en el siguiente material. Según el informe elaborado a partir de proyecciones de consultoras y entidades financieras, la inflación mensual habría cerrado diciembre de 2025 en 2,3% y mostraría un leve retroceso en enero, con una trayectoria descendente que se extendería hasta mediados de 2026. Las previsiones oficiales y privadas coinciden en que la baja inflacionaria se apoya más en la retracción de la demanda que en una recuperación estructural. De hecho, para el 2025, el índice anual rondaría el 30% y para 2026 se proyecta todavía por encima del 20%, lejos de las metas más optimistas del Ejecutivo. En paralelo, el tipo de cambio continuaría su avance, aunque con una devaluación más lenta, reflejando tensiones persistentes en el frente cambiario. Sin embargo, el inicio de 2026 encendió señales de alerta. Mediciones privadas detectaron un repunte inflacionario en las primeras semanas del año, con fuertes aumentos en alimentos básicos, que golpean directamente el poder adquisitivo. Carnes, panificados y lácteos lideraron las subas, lo que pone en duda la sostenibilidad del proceso de desinflación. Analistas advierten que la política fiscal contractiva logra enfriar parcialmente la demanda, pero no alcanza para neutralizar el impacto de los precios regulados y la corrección cambiaria. En este marco, el mercado se distancia de las proyecciones oficiales y anticipa un escenario económico más complejo y persistente para los próximos meses, que afecta a los más vulnerables. Seguimos hablando de la inflación y es que la de Chile cerró 2025 con una señal de alivio para los hogares, luego de que el índice de precios al consumidor registrara en diciembre una variación mensual negativa de 0,2%, el resultado que superó las expectativas del mercado. Con este dato, la inflación acumulada a 12 meses se ubicó en 3,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, consolidando una tendencia de moderación de los precios. El comportamiento a la baja también se reflejó en los indicadores subyacentes, lo que evidencia una contención más amplia de las presiones inflacionarias. Analistas atribuyen este desempeño a la caída de componentes volátiles, a la apreciación del peso y al impacto de eventos de descuentos masivos que alteraron patrones estacionales de consumo. De cara a 2026, proyecciones privadas anticipan un reporte moderado en enero, aunque la inflación anual podría mantenerse por debajo del 3% durante varios meses. Por su parte, Bolivia cerró el 2025 con una inflación anual del 20,4%, la más elevada en casi 4 décadas, por un fenómeno acumulativo de presiones económicas que marca un quiebre histórico en un país que durante años mantuvo estabilidad de precios. Veamos más detalles a continuación.
El repunte de la inflación no responde a un episodio aislado, sino a un proceso acumulativo de presiones económicas que se intensificaron a lo largo del año y que hoy colocan al gobierno de Rodrigo Paz de visión neoliberal ante un escenario socialmente sensible. Diversos analistas coinciden en que la inflación se concentró en sectores esenciales como alimentos, transporte y servicios, afectando de manera directa a los hogares populares. El aumento sostenido del costo de vida estuvo vinculado al desanclaje cambiario, que permitió que el dólar paralelo se convirtiera en referencia de precios, trasladando la depreciación a la economía real. A ello se sumó el deterioro de las expectativas y una creciente indexación de precios. La situación podría agravarse en 2026 por medidas de corte neoliberal con la eliminación de los subsidios de combustibles mediante el Decreto Supremo 5503. Aunque su impacto pleno no se reflejó estadísticamente en 2025, el incremento en los costos de transporte y distribución ya comenzó a sentirse y amenaza con generar un efecto inflacionario en cadena. Este tipo de medidas, asociadas a recetas de ajuste, suelen golpear con mayor fuerza a los sectores populares. El escenario se desarrolla además en un contexto de fragilidad fiscal y monetaria, con márgenes limitados para contener el alza de precios. Sin políticas de protección social y control de costos estratégicos, la inflación corre el riesgo de consolidarse como un problema estructural, profundizando desigualdades y tensiones sociales en el país andino. Momento de una segunda pausa. Al regreso de nuestro espacio 360, Estados Unidos elevó la presión económica internacional al amenazar con imponer aranceles ahora a los países que continúen comprando petróleo o uranio a Rusia. Detalles cuando regresemos.